Hola ideadores, hoy vengo con estas letras de madera que hemos redecorado porque las había comprado con otros tonos y prefería ponerles los que más me gustan, los azules. ¿Queréis ver cómo lo he hecho? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a cambiar el aspecto de estas letras. Estas letras, mirad, las compré de oferta en la sección esta súper rebajada del Teddy. Y lo que quiero hacer es cambiarles el aspecto, porque bueno, aunque son bonitas, yo no soy muy de rosas, sabéis que soy más de azules. Y me apetece cambiarles el aspecto. Así que lo primero que voy a hacer va a ser quitar el precio. Y ahora voy a coger unas pinzas de estas que tienen punta o un bisturí o algo así, porque lo que voy a intentar va a ser levantar los copos de nieve. Si quedan bien los usaré luego, pero si no tengo más copos de nieve de madera, o sea que puedo utilizar otros. Cuando hagáis este tipo de cosas siempre con la cuchilla hacia adelante, no pongáis la cuchilla hacia vosotros porque os podéis cortar. Bueno, los estoy rompiendo, pero me da lo mismo porque ya os digo que tengo muchos copos de nieve de maderitas. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser lijarlo, pues para quitarle esta pintura que tiene, para quitar los restos de los copos de nieve y para dejarlo todo preparado para trabajar. Yo voy a utilizar esta porque la tengo a mano, además que estaba lijando otra cosa, pero vos podéis usar la lija que queráis, podéis hacerlo a mano perfectamente. Bueno, ahora le limpiaré bien el polvo con un paño humedecido que se quita mejor. Limpio el polvo de por aquí y volvemos. Y ahora, si me seguís, seguro que ya sabéis cuál es el siguiente paso. Pintura blanca o una imprimación, un gesso, algo así, para cerrar el poro de la madera. Y si no me seguís, ¿a qué esperáis? Que es gratis. Dadle aquí abajo al botón de suscribirse y dadle también a la campanita en todas las notificaciones. Como os digo, vamos a echar una capita de pintura, en este caso, porque es lo más barato, pero me valdría cualquier otra cosa. Y lo voy a poner blanco porque así luego todo lo que pongamos encima resaltará más el color y demás. Ahora que ya tengo mis letras pintadas de blanco, que ya tengo la base, vamos a empezar a decorarlas. Yo en la parte de delante me llama a hacerlo la mayoría con papeles de scrap. Y tengo este juego, que bueno, ya lo tengo un poco empezado, como veis aquí, pero que se llama Winter Tales, que me encantó, es de estampería. Y que eso, que tiene un montón de cositas por aquí para poder poner, este me encanta. Tiene también otras cosas aquí que a ver si consigo no liquidar el reno. Pero vamos, que al final no sé por qué lado lo voy a usar porque es que me gustan muchísimo. Al final me lo volveré a comprar. Pero me parece que son ideales pues para decorar estas letras. Así que lo primero que voy a hacer antes de los papeles es por el borde y por la parte de detrás lo voy a pintar con este color azul clarito que creo que puede quedar muy en consonancia con eso. Esta parte de aquí ya os digo que hay que tener paciencia para pintarla, pero bueno, allá vamos. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, ya tengo mis letras pintadas por los bordes y por detrás. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar los papeles para cubrir las letras.
Por ejemplo, con este de aquí voy a hacer la N, que con este trocito me da justo. Entonces, va a ser una pena perder esto, pero por eso lloro yo con los papeles de 2 caras. A ver. Coloco la N donde la quiero poner y lo que voy a hacer es, con un lapicero, marcar el perímetro. Esto tendrá que ir aquí, y esto en algún punto aquí tendrá que cortarse, lo mismo que esto, que lo cortaré después. Entonces ahora lo voy a ir recortando. En principio lo voy a ir recortando por la línea y luego lo pondré aquí encima e iré ajustando, porque si lo recorto por la línea seguramente me sobrará un poquito, pero prefiero ir a pocos que pasarme y pasarme de lo que recorte, que eso no se puede volver a poner. Vale, entonces vamos a verla, vamos a colocar en su sitio. Lo primero, aquí a esta altura cortamos. Y lo colocamos y vamos a ver, vamos a tener que recortar un pelín en casi todos los lados. Para marcar bien por dónde, yo lo que hago es como apretar para marcar con la doblez todo lo que me sobra. Voy a ir poco a poco. ¿Veis? Toda esta zona de aquí que está dobladita, eso me sobrará. Es muy poquito, 1 milímetro o incluso quizá menos, ¿eh? Y así ya tenemos la N lista para pegarse. De este mismo modo vamos a hacer todas las letras. Aquí tengo la W con unos pinos nevados y voy a ir sacando más letras. Por ejemplo, la I la voy a pintar con la misma pintura que he pintado la parte de atrás. Y no sé si alguna otra letra... Bueno, ahora veré si alguna otra letra la pinto, por ejemplo la T con pintura un poco más oscura o qué hago. Pero vamos a hacer eso. Y también cuando acabe de hacer todas las letras que me hacen falta, le voy a pintar un poco el borde, porque lo que estoy viendo es que si he apurado demasiado al borde, igual se ve un poquito el blanco y no quiero que se vea el blanco. Entonces voy a pintar como así un poco hacia adentro, como he hecho aquí, de azul, ¿vale? Y luego volvemos para pegarlo. Bueno, y mientras se van secando nuestras letras vamos a hacer un par de cosas. Lo primero que quiero hacer es entintar los bordes de mis letras. Pues aparte de para que queden más monas, porque... Uy, si es de otro lado, ya decía yo. Porque quiero entintar este lado blanco y que así luego no se vea el blanco. Ya sabéis, esto se hace cogiendo una esponjilla, un tampón de estos o de los de dedo, los que prefiráis. Se moja un poquito en la tinta y se va extendiendo por los bordes de nuestro papel. Bueno, lo vamos a hacer con todas las letras, pero también quiero enseñaros la otra cosa que vamos a hacer. Y es, ¿os acordáis de que nuestras letras tenían unos chipboards de copos de nieve que los quité y al quitarlos los rompí? Pues vamos a sustituirlos por otros nuevos. Y aquí tengo yo mis chipboards de copo de nieve.
Sí, estos son más navideños. Estos. A ver, como veis, tengo muchas formas diferentes. Este me gusta también. Estos, yo voy a poner de estos. Tengo también estos otros, pero yo creo que estos otros son demasiado finos. Se los puse a unas letras que hice de ese espesor y se me han roto. Y por eso no lo recomiendo. Y yo creo que le voy a poner también esta estrellita y voy a ver si tengo alguna más de ese estilo. ¿Y cómo las voy a decorar para ponerlas? Pues ya veis que aquí tengo mi pistola de embossing. Lo voy a utilizar polvos de embossing para decorarlas. También las podríamos pintar. Si no tenéis polvos de embossing, se pueden pintar perfectamente. Lo que pasa es que a mí pues me gusta mucho el acabado así como en relieve y brillante que dejan los polvos de embossing. Así que, a ver, primero preparamos los polvos que vamos a utilizar. Estos son blancos. Luego, nuestro copo de nieve a usar lo ponemos que se unte bien en la tinta de embossing. Y echamos por encima los polvitos de embossing. Yo ahora lo voy a manejar con unas pinzas para no quemarme. Ay, se le ha caído. Bueno, luego lo pegaré. Y o bien recogéis ahora los polvos de embossing o bien le dais el calor fuera de los polvos. Vale, me gusta mucho cómo queda, pero no se ha pegado apenas nada. Como se ha pegado tan poquito, pues vamos a hacer otro intento. Ahora se ha pegado más, seguro que queda mejor. Ahora sí me gusta. Voy a hacer el resto del copo de nieve. Vale, y en este blanco voy a hacer también esta de aquí. Como veis, siempre lo hago con un papelito debajo para poder recuperar luego los polvos que sobran, eso es importante. Y ahora voy a hacer los dos copos que faltan, uno con este azul que es brillante y otro con este azul que es mate. Pero que son unos azules que me encantan. A ver. Como veis, aprieto bien hasta casi que se ve el agüita del líquido del tampón. Y estos que son más grandes, pues mira, directamente aquí lo meto. A ver, este con una capa habría llegado, pero hay ahí una zona justo que no se quiere llenar de polvos, así que vamos a recurrir al rotulador. Bueno, os recomiendo que las pinzas que uséis para esto, o bien las uséis solo para esto, o las limpiéis muy bien después, porque mirad cómo se quedan. Yo la verdad es que tengo bastantes pinzas, estas me vinieron de regalo no sé con qué, entonces voy a dejarlas solo para esto y punto. Y nada, la otra la haría igual, pero con estos polvos. Vaya hombre, creí que estaba grabando y no estaba grabando. Bueno, lo que he hecho ha sido pegar los copos de nieve
con cola blanca. Le he pegado estos dos aquí para disimular un par de defectos que había. Y luego a la letra I, que estaba pintada con color azul, para no dejarla tan sosa, le he dibujado unos copos de nieve con un rotulador blanco permanente. Son muy sencillos de hacer, simplemente haces una cruz, luego haces una V en el extremo de cada cruz y luego un par de palitos atravesando el centro de la cruz, un poquito más pequeños. Nada, unos copos de nieve pequeñitos simplemente para darle un toque. Cuando se haya secado bien todo, lo que voy a hacer va a ser barnizarlo. Y lo barnizaré con barniz en spray para que se meta bien por todos los recovecos y no me humedezca demasiado las letras. Lo voy a hacer fuera de cámara para que no me manche la lente. Y luego vuelvo aquí antes de que esto se seque, porque me acabo de dar cuenta de que si pongo esto así no voy a poder apoyar las letras. Así que vamos a ver si soy capaz de quitarlo antes de que seque del todo, porque esto seca súper rápido. Tened cuidadito con esto cuando lo hagáis vosotros, si lo hacéis. Nada, ahora ya seque. Un poquito de pegamento para colocarlo mejor. Y ahora ya sí que puede apoyar. Que no os pase como a mí, pueden sobresalir por arriba pero no por abajo. Y así han quedado finalmente nuestras letras. Algunos igual os gustaban más con los tonos rosas, pero yo estoy encantada con estos azules y blancos. Los veo desde luego más invernales, pero ya sabéis que a mí un azul me gusta, vamos, más que un tonto, una piruleta. Bueno, espero que os guste, es muy fácil, ya podéis cambiar el aspecto de cualquier letrerito que tengáis. Nosotros nos vemos pronto, ideadores.